Mi nombre es Mamen y a continuación voy a realizar la exposición de este trabajo que está titulado como Sistema compacto microcontrolado de detección y seguimiento de rostros basados en la placa Intel Galileo Generación 1. Perdón. Como su nombre indica, pues dicho trabajo tiene el fin de implementar un sistema automático, que veremos que realmente no es automático, de reconocimiento y seguimiento facial basado en este tipo de placa de desarrollo. Bien, pero para comenzar vamos a decir que es una placa de desarrollo, ¿no? Pues una placa de desarrollo pues son tarjetas donde se pueden implementar proyectos electrónicos, desde lo que es más simple, como poder conectar lo que son LEDs o los buzzers, o conectar cualquier tipo de entrada, ya sean displays, motores o incluso para tomar medidas, ya sean con sensores de luz, distancia, movimiento o temperatura, humedad, fuerza, etcétera, ¿vale? O incluso ya pues proyectos más complejos que combinen todas las entradas y salidas que hemos estado hablando, como serían los coches remotos controlados, los robots, ¿vale? O incluso drones. Y en definitiva, pues cualquier proyecto que se pueda automatizar. Pero bueno, vamos a ver un poco la evolución de las placas de desarrollo, que sería que la historia de las tarjetas de desarrollo comienza con el microprocesador de un solo chip de Intel en 1971, el 4004, y el sucesor de este, que fue el 4040, que también fue de 4 bits, 3 años más tarde, al que se le añadieron 14 instrucciones más, ambos usados primordialmente pues, en equipos de control. Un año más tarde, del lanzamiento del 4004, pues Intel creó el 8008 de 8 bits, que aunque trabajaba a mitad velocidad, al ser de 8 bits, con mejor arquitectura interna, hacía que operara casi 4 veces más rápido. Junto a un aumento de la memoria, fue la base de los primeros ordenadores personales. Otros microprocesadores de 8 bits no diseñados por Intel pues fueron el Z80 de Zilog, que fue popular porque se implementaron en los ordenadores Spectrum y Astra, siendo este uno de los procesadores con más éxito del mercado, y el MOS 6502, que es de MOS Technology, popular por los computadores Apple II y la videoconsola Famicom, ¿vale? De Nintendo. Y estos dos últimos, ¿vale? Que siguen siendo usados, por lo menos en sus descendientes más directos, en multitud de sistemas embebidos. Pero el gran salto revolucionario fue la salida de los microcontroladores en 1975 de Microchip Technology, ¿no? Que son los PIC que todo el mundo conoce, que son circuitos integrados programables compuestos de una unidad de control de procesamiento, una memoria y periféricos de entrada y salida, que estos microcontroladores perduraron en el mercado por diferentes factores, como fue el bajo coste, su fácil disponibilidad y las herramientas de programación de código abierto. Aunque el único problema que tenían estos microcontroladores era a la hora de estar programados, se crearon tarjetas de desarrollo basados en estos PIC, con un firmware establecido que les permitía entender el lenguaje BASIC, y realmente estos fueron la base para la creación de prototipos y la enseñanza en las escuelas. Pero el proyecto Arduino surgió años más tarde, en 2005, como la necesidad de tener acceso a lo que son los microprocesadores embebidos para proyectos de diseño multidisciplinar, y gracias a ellos pues se han creado prototipos electrónicos rápidos y baratos, ya que estos están usando en diferentes proyectos, y ese es el verdadero logro de Arduino, su software, ya que han logrado de la mejor manera empaquetar las complejas y desordenados detalles de la programación de microcontroladores en un paquete fácil de usar. Además de otras ventajas que presenta Arduino, pues serían las diferentes chips que se pueden acoplar a la tarjeta, que tenemos la posibilidad de expandir más proyectos, ¿no? Como serían las chips para el control de motores, internet, wifi, entre otras. Bueno, después del lanzamiento de Arduino siguieron imitadores siguiendo esta misma línea de desarrollada por Arduino, es decir, de tener un software propio, que serían las más destacables, pues bueno, pues Texas Instruments, Arduino, o incluso Microchip salió también una tarjeta llamada Picase 28X2, que aunque esta última no era compatible con el software, sí que era la mayoría de las chips de Arduino. La siguiente tendencia que hubo pues, a seguir fue a reducir el tamaño de estas placas, ¿vale? Por ejemplo, la Arduino, la DigiSpark, que estaba construido sobre un controlador Genie 85,
y cuyo tamaño era similar también al de una moneda. En los años siguientes se buscaron capacidades inalámbricas de todas estas tarjetas y se crearon pues chips compatibles con Arduino y que constaban de Wi-Fi y de Bluetooth de bajo consumo, entre otras capacidades inalámbricas. Vale, por último hablaremos del proyecto Raspberry Pi, que fue creado en 2006, diseñado como una herramienta para estimular lo que son las enseñanzas de computación en las escuelas. De ahí su gran éxito junto a la plataforma Arduino. Entonces vamos a hablar de estas dos últimas placas. Ya que ambas placas fueron diseñadas originalmente para ser herramientas de enseñanza, es por ello que se han vuelto tan populares. Y ambos dispositivos son muy fáciles de aprender a usar. Y lo que hace diferencia a estos dos tipos de placas es que la Raspberry Pi es una computadora completamente funcional que puede ejecutar un sistema operativo, además de ser más rápida y con más memoria que Arduino, que es un microcontrolador, ¿no? Lo que viene siendo un solo componente de una computadora. Esto puede sonar a que Raspberry Pi es mucho más superior que Arduino, pero solo se trata de aplicaciones de software, ya que la simplicidad de Arduino hace que esta sea una apuesta mucho más mejor para proyectos de hardware, ya que Arduino tiene la capacidad analógica en tiempo real que Pi no tiene, ya que esta flexibilidad le permite trabajar con casi cualquier tipo de sensor o chip. Esto es debido además de que el software que usa Arduino IDE es mucho más fácil de usar que el propio Linux. Todo esto, ¿vale?, va a depender siempre del proyecto que tú quieras realizar. 42 años más tarde, ¿vale?, después de que Intel creara su primer microprocesador, Intel 4004, de 4 bits, a final de 2013, presentó al mercado pues el microprocesador Intel QuartSoC X1000 de 32 bits, junto a su placa de desarrollo Intel Galileo generación 1, ¿vale?, que es la que usamos, la cual con su sistema de Linux integrado es totalmente compatible con el software y hardware de la placa Arduino, pero con la ventaja de tener una arquitectura Intel. Con los últimos años y gracias al apoyo de los foros makers se crearon dos placas más como revisión de errores y mejoras para la primera generación, que son la Galileo generación 2 e Intel Edison. Bien, en mi trabajo se ha inclinado hacia la visión artificial por la gran posibilidad de proyectos que se pueden derivar del mismo. ¿Qué es la visión artificial? Bueno, es un conjunto de técnicas de computación que está dirigida a estimar las propiedades geométricas y dinámicas de un mundo en 3D a partir de imágenes digitales. Existen muchos campos dentro de esta disciplina, como puede ser la inteligencia artificial, la robótica, el procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, que el reconocimiento de patrones en mi caso, ya que estamos haciendo reconocimiento facial, que es algo que día a día vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando nosotros subimos cualquier tipo de foto a Facebook, es capaz de detectar un rostro e incluso reconocerlo. Por tanto, estos algoritmos se implementan en su web. También la visión artificial se puede aplicar a los análisis biomédicos, ya sea en neurociencia, como analizar radiografías, resonancias y en general cualquier estructura celular. Por ejemplo, como el análisis automático de las imágenes de histologías de mamas con factores de riesgo de cáncer. Que gracias a estos algoritmos se demostró que se podrían aplicar a estas imágenes y analizar automáticamente y cualificar las estructuras celulares sin intervención humana. Además, estos algoritmos están presentes día a día tanto como en sistemas de seguridad, como en automatización de procesos, o incluso lo utiliza la DGT para reconocer las matrículas, por ejemplo. O incluso también a nivel espacial o de misiones espaciales, que se utiliza la capacidad de modelar en el terreno de un planeta para lo que es detectar los obstáculos, como es el caso del Mars Rover de la NASA, que crea las rutas del planeta Marte, ¿no? En fin, la visión artificial, tenemos millones de posibilidades para poder realizar proyectos con esta materia. Dentro de la parte de objetivos, pues además del objetivo principal que ya hemos hablado, vamos a tener la necesidad de construir un sistema operativo Linux que sea ejecutable en la placa con las diferentes características necesarias para el proyecto, además de una evaluación del procesamiento de las señales digitales de vídeo, VCV bajo el lenguaje de programación Python, y la viabilidad de futuros proyectos basados en estas placas, ¿no? Bueno, para que
lo que es el correcto funcionamiento de este sistema, esto es un vídeo. Lo primero que se realizó fueron pruebas a través de la computadora con la cámara conectada para tener una lista anticipada del sistema, ya que la placa Intel Galileo pues carece de lo que es GPU. Por tanto, en esta primera parte solo se usa el ordenador como procesamiento de las señales de vídeo a través de un programa Python con las librerías OpenCV necesarias para capturar la imagen y procesarla correctamente para la detección del mismo. Y la placa Intel Galileo se utilizó simplemente para mover los servomotores mediante señales PWM y los datos del programa Python que mandaba a Intel a través de un cable serie USB client, ¿vale? Que es el que mismo se utiliza para programar los sketch a una velocidad de 9600 baudios. La segunda parte es el sistema automático en sí, donde una vez hayamos construido el sistema operativo Linux y conectado la cámara a la placa, se ejecutará un script de Python a través del programa PuTTY de comunicación serie UART necesario, en el cual pues se va a realizar el mismo procesamiento de la señal de vídeo para lo que es la detección de los rostros, ya que el seguimiento pues vamos a hacerlo a través de activación de servomotores mediante una librería wiring para mover esas salidas por el programa Python. Después los materiales y métodos, pues bueno, en ambas partes, en ambos sistemas que hemos creado, pues se han utilizado casi los mismos componentes de hardware, a diferencia de cables de conexión, que por ejemplo, tanto para para el sistema de vista anticipada como para el sistema automático. En el hardware hemos utilizado, pues como hemos dicho, la misma placa de desarrollo de la cual hablaremos con más detenimiento más tarde, que dicha placa, como habíamos dicho antes, está basada en el procesador Intel Warsock X1000, la cámara Logitech C270, que es de alta definición, la cual pues es una buena apuesta para el desarrollo de este trabajo. Es una cámara asequible que cumple con los estándares USB Video Class, que ya veremos qué es lo que es, y con una resolución de hasta 1280 x 720 píxeles. Después los servomotores Futaba de S3003, ¿vale? Que dotarán a la plataforma del par necesario para realizar los movimientos del seguimiento del rostro en el eje vertical y horizontal. Y la plataforma de los servos Pantil, la cual fue montada, y durante dicho proceso esta plataforma tuvo que ser adaptada, ¿no? Ya que los servos, pues por su tamaño no cabían en el diseño original, quedando finalmente como se muestra en la última fotografía. Después que además también, ¿no?, de la misma protoboard, con los cables y la resistencia aproximadamente de 300 ohmios, para que las salidas PWM de la placa, para evitar que estos motores se quemen. Si esto lo hubiera sabido antes, pues no me hubiera cargado muchos servos, pero bueno. La única diferencia, como ya comentaba antes, va a ser lo que es los cables de conexión del sistema, ¿no? Pues para la vista anticipada solo vamos a necesitar del cable, el adaptador cable USB micro USB, y que nos va a servir para cargar el sketch a través de la programación del Arduino IDE, y después para el sistema automático vamos a necesitar tanto el cable serie, ¿no?, para poder establecer una conexión hacia el sistema operativo Linux, y un cable on-to-go, que es para poder conectar la cámara a lo que es la placa, ¿no?, a través del terminal host. Y evidentemente para donde vamos a guardar nuestro sistema operativo, que va a ser grande, modificado y demás, vamos a necesitar una tarjeta de 16 GB donde se va a cargar el sistema junto al script, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando un poco más sobre esto de las placas Galileo, que como ya hemos dicho es una placa de desarrollo que está basada en la arquitectura Intel, ¿no?, que está diseñada para ser compatible con el software y hardware de las shields y pines de una Arduino Uno revisión 3, ¿no? Dicha placa está basada en este tipo de procesador, como ya hemos dicho 3 o 4 veces ya. Trabajan a 400 MHz y 512 MB de SRAM incorporada. Tiene un sistema de la clase Pentium de Intel Pentium 32 bits y ejecuta un Linux kernel embebido, ¿no?, una versión 3.8. Bien. Además de dicha compatibilidad, ¿no?, de hardware y software, posee unos estándares de la industria de los ordenadores, como son pues
características de entrada y salida para ampliar lo que son el uso de las capacidades nativas de Linux, más allá de lo que es las propias shields, ¿no? Como pueden ser pues, la ranura mini PCI Express que se encuentra por detrás para poder conectar lo que son tarjetas Wi-Fi, el puerto de Ethernet de hasta 100 MB, una ranura micro SD, una comunicación RS232, los puertos USB 2.0, tanto client como host, donde se podrían conectar hasta 128 dispositivos, y una memoria flash de 8 MB integrada a la placa, ahí donde se encuentra el Linux instalado. Para entender un poco cómo se conectan los principales componentes, vamos a pasar a explicar el diagrama este de bloque de conexión de la placa, un poco así por encima. Intel Galileo pues ofrece conectar una comunicación UART mediante el formato audio jack, que es tan famoso por mi canal, de 3,5 milímetros de 3 pines, y este se utiliza para la conexión con el sistema operativo que se encuentra integrado en ella o a través de lo que es la ranura micro SD mediante el cable de comunicación serie que hemos construido. Después tenemos 14 pines de entrada y salida digitales, los cuales pues van a ser usados para dicha opción a través de funciones básicas de Arduino. Estos están funcionando a 3,3 voltios a 5 voltios y abasteciendo un máximo de 10 mA en fuente o 25 mA como sumidero. De estos 6 pines, pues de estos pines 6 pueden utilizarse como salidas PWM, ¿vale? Y están etiquetados con un simbolito de tilde. Nosotros de estos 6 vamos a utilizar 2, ¿no? Después todos estos GPIO tienen una función multiplexora, lo que quiere decir que se utiliza, bueno, que pueden asumir diferentes funciones, ¿no? Y gracias a Dios que Intel proporciona un mapeo de las mismas. Los únicos pines que están directamente conectados al procesador son estos dos que están aquí, ¿vale? El I2 y I2.3, lo que significa que serán más rápidos que el resto de entradas y salidas. Y el resto de los pines, pues como podemos ver, están todos conectados a lo que es un expansor de Cypress y están todos programados a través de una comunicación I2C, y realmente esto lo único que se traduce es que van a ser muchísimo más lentos y va a reducir el rendimiento considerablemente, ¿no? Además también podemos observar que posee un conector JTAG para depurar el kernel de Linux usando por ejemplo el programa Eclipse en el propio Intel Quark. Después la ranura mini PCI, que hemos dicho ya que era para la conexión de tarjetas Wi-Fi, ya que proporciona un fácil acceso a las redes wireless. Y además pues posee también 2 chips de memoria DDR3 de 256 MB habilitados para el firmware por defecto, pero no los dos, sino uno, ¿vale? Y una ranura micro SD que se utiliza para soportar lo que son tarjetas micro SD de hasta 32 GB. Y por último, la conexión también, si no queremos por redes wireless, a través del cable Ethernet entre un conector RJ45. Bien, referido a la parte de software que vamos a utilizar en todo el trabajo pues es de código abierto. Esto lo que quiere decir que se van a basar en una librería, se basan en la libre utilización y modificación de su código fuente, de manera que cualquier usuario puede acceder al contenido y adquirirlo libremente. Esto pues va a motivar a la modificación o personalización de todo el código, de forma que, permitiendo esta libre utilización de código, las aplicaciones serán más útiles y libres de errores a largo plazo. Como lenguaje de programación vamos a utilizar Python, que es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que ejecuta las instrucciones directamente sin una previa compilación del programa a instrucciones de lenguaje máquina. Y otra de las ventajas que tiene Python, pues que la sintaxis de Python hace que el código sea mucho más comprensible. Se trata de un lenguaje de tipado dinámico. Esto significa que no es necesario declarar el tipo de dato que contiene la variable. Este se saltará según el tipo que le asignemos en la ejecución del mismo. Además se trata de un lenguaje multiplataforma, lo que significa que el intérprete que hace funcionar el código está disponible en diferentes sistemas operativos como Linux, Windows, etc. Después, como este trabajo está basado en la visión artificial, pues vamos a usar Python con las librerías de OpenCV, que fue originalmente diseñada por Intel y utiliza en infinidad de aplicaciones de este tipo.
Esta librería es necesaria para los robots que usan visión artificial, ¿no? Por ejemplo, para ensamblar automóviles, reconocer personas, ayudar pacientes en hospitales o lo que sea, ¿no? Todo lo que hemos dicho de visión artificial. Después vamos a utilizar, pues, el propio entorno de programación de Arduino para Intel Galileo, que es un entorno de programación de Arduino para este tipo de placas, ¿no? De desarrollo, que está basado en Java y que está construido para soportar las diferentes placas. Y lo que tiene de ventaja es que tiene una consola de monetización serie, ¿no? Y permite ejecutar y depurar los programas escritos en él. Y en la versión para Intel, además, va a permitir la actualización directa del firmware, así como la personalización de nuevas APIs ya existentes. Por último, para la construcción del sistema operativo, nosotros, por ejemplo, a medida de que se avance en el trabajo, vamos a necesitar más que las APIs que nos ofrece la IDE de Arduino, y para el uso de las librerías de la visión artificial sobre la placa, pues esta nos obliga a crear un sistema Linux personalizable que se ejecutará en la microSD, que además de soportar dichas librerías también tendrá unas características adicionales como ya comentaremos. Pero para la construcción de dicha imagen en Linux Galileo usaremos este proyecto, el proyecto Yocto, que lo que proporciona son las plantillas, herramientas, métodos para crear sistemas personalizados basados en Linux para productos embebidos independientemente de la arquitectura de hardware. Después, por último, comentaros un poco sobre PuTTY, ¿no? Que es un programa que establece la comunicación con este sistema Linux que hemos dicho que podemos crear. Lo hacemos a través de este emulador de terminales con el cual lo conectaremos a través de un cable de lo que es la comunicación UART a través de un protocolo serie y una velocidad de 115.200 W. Bien, en los métodos. Al igual que con el hardware, ¿vale? Pues van a existir diferentes métodos tanto como para el sistema de vista anticipada como para el sistema automático. En el sistema de vista anticipada, con el uso de Arduino IDE y de la placa para generación de pulsos PWM que movieran estos servos, surgió un problema. Un momento. Como ya os he dicho, surgió un problema, pues, según la teoría de los servos, pues esto se controla mediante pulsaciones denominadas pulsos PWM, que están a una frecuencia de 50 Hz para el movimiento de giro de 0 a 180 grados, ¿vale? Con pulsos PWM que varían entre 1 y 2 milisegundos. Pues estos mismos valores se probaron en la placa a través de un sketch cargándolo con unos ejemplos en Arduino y usando dichos valores teóricos, pues el servo no se movía de 0 a 180 grados, sino más bien entre los 50 y 130 grados. Esto ocurre debido a que, aunque estos tiempos no son teóricos ni típicos, no están establecidos por ningún tipo de ley, ¿no? Y muchos fabricantes de servos no tienen estos valores, es decir, no les siguen como una norma. Entonces, normalmente lo que se hace es buscar esos valores de giro de 0 a 180 grados y en mi caso los valores que llegamos a tomar son de 600 y 2300 microsegundos. Pero bueno, nosotros queremos mover el servo de manera que no se vaya de 0 a 180 grados, sino que haya lo que es que se mueva de grado a grado o de 10 grados a 10 grados, de 5 grados, etc. Y esto no se puede realizar con el Intel Galileo debido a un componente expansor de multipuertos de entrada y salida de ciprés que es el CI8C9540A, que este se comunica a través de la placa por un protocolo de comunicación I2C y no ofrece una gran precisión si queremos variar los grados del servo pues de manera gradual trabajando a 50 Hz. Y todo esto es debido a que el ciclo de trabajo del expansor, que se programa mediante, como he dicho, I2C, solo acepta 8 bits, que es el origen de este problema. Esto se puede observar en la siguiente tabla, ¿vale? Donde se representa para la primera columna lo que serían los ángulos que se quiere mover el servo. La segunda columna es el pulso ideal para el ángulo, para los ángulos respectivos.
considerando un pulso mínimo de 544 microsegundos y un pulso máximo de 2400 microsegundos. Y la tercera y cuarta columna pues van a representar el byte necesario que hay que enviar al controlador para lograr ese pulso deseado. Como se puede observar, si trabajamos a los 47 Hz, pues el mismo byte 7 va a aparecer en los ángulos 4 al 11. Por tanto, si se intenta mover entre ellos, el servo no se mueve, porque el byte es el mismo. Cuando el ángulo sea de 12 grados, va a pasar a 8 bytes, de 7 a 8 va a pasar en un byte, y lo que se verá son movimientos del servo, son entrecortados, y el servo no se va a mover de 4 a 8. Es decir, se va a mover de manera drástica y con terrible precisión. Sin embargo, si trabajamos a una frecuencia más alta, de 188 Hz, y nos queremos mover entre los 4 y 11 grados, el servo se moverá con mayor suavidad porque la angularidad es mejor. Por ejemplo, cuando el servo se mueve de 1 a 6 grados, no se moverá a 5, porque comparten el mismo byte de 28, pero a los 6 grados el bit es 29, por lo que el servo se va a mover. Así que cuando se está trabajando con servo a 188 Hz todavía no es posible moverse a incrementos de 1 grado, pero el nivel de detalle es mucho mejor en comparación con el expansor trabajando a 47. Por tanto, con el fin de atenuar este problema de angularidad en los servos, pues se desarrollaron nuevas librerías servo, con los cuales estos servos pueden programarse a diferentes frecuencias y se va a poder elegir entre 47 Hz o 188. Y esto se implementan con el SKE con una única función que va a forzar a la placa a trabajar con esa dicha frecuencia. El siguiente método es un método compartido en ambos sistemas, ya que va a ser el método de detección de rostros de Viola-Jones, y que está implementado a través de la librería OpenCV de una manera pues, muy sencilla. Pero realmente lo que es la detección de cara es un proceso por el cual un ordenador va a ubicar rostros no presentes, y esto que parece que es muy fácil, ¿no?, para los humanos, para una máquina no lo es, ¿no? Pues el rostro son objetos dinámicos con un alto grado de variabilidad, lo que hace que su detección pues, sea un problema muy difícil de abarcar en lo que es la visión artificial. Actualmente existen muchísimos métodos para realizar la detección de cara, ya sea mediante algoritmos básicos de detección de bordes o hasta algoritmos compuestos de alto nivel que utilizan métodos avanzados de reconocimiento de patrones. Dentro de estos, pues van a existir dos tipos de enfoques básicos. El primero de ellos es el enfoque basado en los rasgos faciales, que lo que busca son determinadas características que componen una cara, ¿no?, como son los ojos, la boca, las líneas de contorno. Y un enfoque basado en la imagen, ¿no?, que son métodos que trabajan con la imagen completa o con zonas concretas y van a efectuar una serie de cálculos que van a determinar si hay una cara o no. Es decir, no van a buscar rasgos faciales. Por tanto, el método de Viola-Jones va a utilizar este tipo de enfoque de la imagen y va a constar de dos partes principales, ¿vale? Un clasificador de cascada que va a asegurarnos la discriminación rápida y un entrenador de clasificadores basado en AdaBoost, que AdaBoost es un algoritmo de aprendizaje automático que nos ayuda a encontrar solamente las mejores características. Entonces, para determinar si en una imagen se encuentra una cara o no, el algoritmo divide la imagen integral en sus regiones de tamaños diferentes y utiliza dichos clasificadores de cascada, cada uno con un conjunto de características visuales, y en cada clasificador se determina si la subregión es una cara o no. Antes de pasar a los programas en sí que se utilizan en este trabajo, ya que ambos van a utilizar prácticamente los mismos algoritmos, vamos a pasar primero a contar tres construcciones previas en el sistema automático, que serían la construcción del sistema de Linux personalizado a través del proyecto Yocto, junto con las toolchain y compiladores cruzados, y una construcción del cable serie para la comunicación UART a través del audio jack. ¿De acuerdo? Como habíamos comentado antes, el proyecto Yocto pues, es el que nos proporciona las herramientas y métodos para crear sistemas personalizados en Linux
para productos embebidos independientemente de la arquitectura de hardware. Además, también este mismo nos proporciona las herramientas y las toolchains para el desarrollo de sistemas y aplicaciones nativas, la cual pues contiene los compiladores cruzados que vamos a usar para compilar nuestros códigos de los sistemas y que funcione perfectamente todo en la placa. Como dicho proyecto es una herramienta muy extensa, ¿vale? Con muchísimos detalles, vamos a expresar algunos conceptos básicos referidos a él, ¿no? Para entender en pocas líneas pues este proceso de construcción. Bien, Yocto es un sistema de construcción que está basado en OpenEmbed y utiliza una herramienta denominada BigBake para construir lo que son las imágenes completas de Linux. Estos dos componentes se unen para formar POCI, que es un sistema de compilación de referencia, y dicho sistema de referencia lo que va a ser es una colección de herramientas y metadatos que van a depender del ejecutador y planificador de tareas denominado BigBake, ¿vale? Dicha imagen que vemos a continuación pues es el flujo de trabajo de un sistema de construcción Yocto, y lo que podemos decir es que una vez que hayamos cargado lo que son los archivos de entrada y datos, que son la configuración de usuario, la configuración de la política, las configuraciones propias de la máquina y todo lo demás, pues están cargados, ¿no? Además de los metadatos que también son analizados y junto a los patches, ¿no? Pues una vez esto, pues se descargará, lo primero que se hará será descargar los componentes de los repositorios remotos, obteniendo unos paquetes locales, los HTTP, etcétera, todos de internet, y así sucesivamente, como se muestra en el espejo fuente. De ahí una necesidad de conexión a internet en el proceso, ya que existe una gran cantidad de código que debe ser descargado. Una vez que el código sea descargado, es necesario que haya sido descargado, se entra a una zona de trabajo denominada source paging, y entonces los patches y las configuraciones se aplican. Entonces todo el código de software empieza a compilarse y los archivos de salida se dirigen hacia un área de ensayo, análisis de salida, hasta que los paquetes pues son creados. También se realizan algunas pruebas de saneamiento durante la generación de los archivos de salida, hasta que todos los paquetes necesarios son creados y alimentados para generar lo que es la imagen final de salida. En la construcción del cable serie, lo único que tengo que decir es que para poder conectarnos al sistema Linux creado e instalado en la micro SD, necesito de un cable serie que nosotros mismos hemos fabricado, debido a que el resto de maneras de poder comunicarse con dicho Linux necesitaba la ejecución de un sketch en la placa y no nos interesaba. Dicho diagrama de conexión para el cable serie es el que se muestra en la foto de la izquierda, con 3 conexiones el audio jack y un conector hembra de B9. A la salida del conector de B9 se va a implementar un adaptador RS232 a DB9 macho a un USB. Bien, ahora los algoritmos. Para ambos sistemas tienen la misma finalidad, que la de detectar un rostro y seguirlo, ¿no? Y la única diferencia es que el procesamiento de la imagen va a ser a través de la placa y podemos ver nuestra imagen de nuestra cara contenida en el rectángulo, y entonces como ambos sistemas van a compartir ese algoritmo, pues es lógico que tengan casi el mismo código. Bien, para el algoritmo de detección de rostro es el mismo para ambos y hemos utilizado el lenguaje Python con la librería OpenCV implementada. Además, tienen la misma finalidad, que es encontrar el centro del rectángulo que contiene el rostro detectado. Y a partir de esos datos, pues ya aplicar el algoritmo de decisión para mover dichos servos. Como ya habíamos comentado, en el método de Durayón necesitábamos de un clasificador de cascada que aseguraba la discriminación rápida, y ambos clasificadores de cascada pues se cargan exactamente igual, de la misma manera se va a cargar el mismo archivo XML. Así además se va a utilizar también pues prácticamente el mismo algoritmo, el mismo código para lo que es las configuraciones de la cámara, la apertura, la lectura, etc. En función a la detección de rostros, primero en ambos se van a realizar 2 transformaciones necesarias antes de la aplicación, que sería cambiar la imagen a la escala de grises,
y la ecualización del histograma, la cual tratamos de transformación para obtener una imagen con una distribución uniforme, es decir, que exista el mismo número de píxeles para cada región del histograma de una imagen en blanco y negro. Dicha función lo que hace es recibir una imagen con esas transformaciones junto al clasificador de cascada, y este archivo lo que hace es, bueno, o sea, tenemos las dos imágenes, tenemos la imagen ya con las transformaciones, y este archivo clasificador es entrenado con unos pocos de cientos de vistas en un objeto particular, en este caso que son rostros, ¿no?, que son llamados ejemplos positivos, y escalados para el mismo tamaño 20 por 20, y los ejemplos negativos, que son imágenes arbitrarias del mismo tamaño. Después de que un clasificador esté entrenado, puede ser aplicado a una región de interés en una imagen de entrada. El clasificador pues enviará un 1 si la región es probable que muestre el objeto, o 0 en caso contrario. Como esta función anterior detecta los rostros de diferentes tamaños de la imagen y los objetos detectados nos lo devuelve como una lista de rectángulos, ahora solo nos quedaría pues lo que es dibujarlo, cosa que es muy sencilla con la librería de OpenCV. ¿Vale? Para el cálculo del centro del rectángulo, pues que son los datos que enviaremos al algoritmo que decide el movimiento de los servos, pues ya que obteniendo el vértice del mismo más su opuesto, es muy sencillo calcular el centro de dicho rectángulo en las coordenadas X e Y. Bien, como ya comentábamos, el envío de datos es diferente, pues el sistema de luz anticipada envía datos a través de la comunicación serie 9600 baud de la PACA, y esta es recibida a través de un sketch de Arduino previamente cargado, ¿no?, donde estos datos pues serán interpretados por el algoritmo de decisión del movimiento de los servos. Bien, el sketch donde se implementan los datos, y en función de esto pues se van a mover los servos. Dentro de dicho sketch pues tomaremos las premisas necesarias, como es inicializar los servos, horizontal y vertical, iniciación de la comunicación serie, etc. Entonces, la interpretación de dichos datos, como el script de Python, son presentados mediante una cadena de caracteres, como la que vemos de la siguiente manera. Esta cadena es separada, y a continuación del primer carácter tenemos el valor de la coordenada X del centro del rectángulo, y a continuación del carácter Y obtendremos el valor de la coordenada Y. Estos valores pueden tener un máximo de resolución de mi pantalla, que es la que hayamos escrito, 640 y 480. La recepción e interpretación de estos datos es la que se muestra a continuación a través de las funciones de salida de escucha, separación y transformación del tipo de variable a un carácter de valor de tipo entero, y almacenados en sus respectivas variables. Una vez hecho esto, aplicaremos el algoritmo de movimiento de los servos, que lo primero que hace este algoritmo es leer la posición actual que se encuentra en los servos y guardarla dentro de dos variables que usaremos en el algoritmo de decisión, cuyo valor será el valor en grados del servo. Para el algoritmo de control de los servos, pues tendremos el de la variable X y el de la variable Y. Para el valor de la variable X, primero tendremos que decidir si dicha variable se encuentra a la izquierda o a la derecha de la mitad de mi pantalla, y si por ejemplo es un valor para la coordenada que sea por ejemplo de 300, este por tanto se encuentra en la parte izquierda. ¿Vale? Después de eso tenemos que mirar que la última posición donde se encontraba mi servo, y si por ejemplo es la primera vez que se ejecuta, pues nosotros tendremos el servo centrado a unos 130 grados y cumpliríamos la condición siguiente, ¿no? Por tanto, que es mucho mayor que el incremento de X, que en nuestro caso pues va a representar el incremento de movimiento de la cámara en el eje horizontal, y cuyo valor establecido fuera un 10. Entonces ejecutamos la siguiente instrucción. La posición X va a ir aumentándose tantos grados como tengamos en distancia X hacia la izquierda. Está generado por esa variable que representa la angularidad a la cual va a moverse dicho servo. Este valor se estableció a 5, ya que, como anteriormente comentábamos, esta placa no tiene una buena resolución de angularidad del incremento de grado a grado, pero sí para una resolución de 2 grados cada vez es mucho más precisa. Por tanto, se decidió establecer dicho incremento de angularidad en 5 grados. El mismo algoritmo de decisión será para el valor de Y.
el valor de X mayor que la mitad de mi pantalla, que sería mayor de 320, por ejemplo, un valor de 500. Entonces cumpliría dicha condición y estaríamos en la derecha. Después, una vez que sabemos que se encuentra a la derecha, tenemos que mirar la última posición de X y entrará en la segunda condición del movimiento a la derecha del servo. La semejante metodología exactamente igual pues se hará con la coordenada Y, en cuyo caso primero será mirar si se encuentra arriba o abajo de la mitad de mi pantalla. Así, por ejemplo, un valor Y 100 entrará en la primera condición y entonces tenemos que decirle al programa para que se dirija hacia abajo de la pantalla a incrementos de 5. Y con un valor mayor, pues estaríamos arriba de la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, un valor de 300 y nos quedaríamos dentro de esa condición y moveríamos el servo hacia arriba de la misma manera. Después, una vez hecho todo esto, es decir, establecer la posición con respecto a la pantalla, dicha posición debe ser escrita en el servo con la siguiente función. Además, dejamos un tiempo de 2 segundos para que el servo llegara a esa posición sin los problemas de conmutación que se encontraron a poner tiempos menores. En el sistema automático mejorado, todo se realiza en un mismo script de Python, como es la detección, como el movimiento de los servos, y ya que a través de las librerías wiring pues nos permite acceder a los pines GPIO de la placa y modificar estos, por ejemplo en mi caso, los pines digitales PWM y asignarle los valores mediante tiempos en microsegundos. El algoritmo de decisión del movimiento de los servos es semejante al anterior, pero implementado para Python, como vemos, por ejemplo, simplemente para la coordenada X. Y la ejecución del movimiento se realiza a través de ese algoritmo. Una cosa importante al ejecutar lo que es el sistema automático en la placa es que una vez que hayamos copiado este sistema en la micro SD, primero establecemos lo que es la conexión con el programa PuTTY y lo primero que hacemos es ejecutar el driver de USB Video Class, que es el que permitía a los dispositivos transmitir imágenes de vídeo a través del puerto USB. Una vez cargado el driver, lo que hacemos es conectar la cámara en el puerto USB host y comprobamos la numeración del mismo. Y una vez reconocido, cambiaremos la configuración de la resolución y el formato de píxel a través de esta herramienta. Aquí tenemos un resultado de lo que vamos a ver, porque como no tenemos una tarjeta gráfica, pues solamente vamos a dar lo que son posiciones del centro. ¿Vale? Es el que se muestra, ¿vale? Donde vamos a imprimir el centro rectángulo. Se hizo además un script adaptativo para ver lo que es cómo se cambiaba la posición del servo en el eje X y poder observar todos estos cambios, pero a través de mi ordenador, es decir, teniendo las posibilidades de ver la imagen en la pantalla, y después lo único que se debía hacer es quitar la función que nos muestra y ejecutarlo en la placa. Dicha información por pantalla se muestra en los valores en microsegundos de la posición del servo, el centro del rectángulo que contiene mi rostro detectado y qué parte de la pantalla nos encontramos, derecha a izquierda, y el valor del microsegundo de la posición del servo horizontal que va a moverse. Después, por último, se han cumplido todos los objetivos. Y para crear sistemas, tanto como los subobjetivos de analizar el procesamiento de señales con esta placa, además del conocimiento, todo, ¿no? Y por último deciros que todo sistema es mejorable en este tipo de placa, pues podemos ganar tiempo cambiando del lenguaje interpretado a un lenguaje C++ por ser compilado. Además de, en lugar de utilizar cables, podríamos haber utilizado capacidades inalámbricas. Y por último decir que dicho trabajo, pues como no supone un coste elevado en materiales utilizados, puede ser accesible para cualquier desarrollador. Y nada, gracias por su atención. Esto es muy largo porque lo he contado todo. Realmente en mi proyecto no fue así. No conté la mitad. Y nada, muy bien. Me pusieron un 9. Muy bien.